Hola, el video de el día de hoy es sobre un síndrome familiar llamado poliposis adenomatosa familiar o que abreviado se escribe PAF. Bueno, primero vamos a saber de qué es lo que estamos hablando. Como tal, la PAF va a ser un trastorno genético con herencia autosómica dominante, es decir, con que solamente uno de los progenitores lo exprese, o sea, portador quiere decir que el hijo lo expresa. Y va a estar definida, pues como su nombre lo dice, por numerosos pólipos adenomatosos que, si no se tratan precozmente o se diagnostican, pueden progresar a un carcinoma colorectal. Como se ve aquí, pues en este caso en el colon, pues se observan múltiples puntitos que serían los pólipos. Todo aquí como se ve. Y así es como se verían en un estudio que se ven aquí. Estos son los pólipos y todo está cubierto pues de pólipos. Ahora, los puntos clave de esta enfermedad es que además de los pólipos, se pueden producir otras manifestaciones extraintestinales como osteomas, anomalías dentales y lesiones en todo el cuerpo. También puede haber lesiones en el sistema nervioso central, en la nariz, a lo largo del hígado, en diferentes sistemas. Y también todo esto va a ser debido a una mutación de un gen de la poliposis que se llama APC, que más adelante vamos a explicar de qué se trata. Ahora, una persona puede desarrollar carcinoma colorectal alrededor de los 40 años de progresión si no se trata. Y su incidencia va a ser aproximadamente 1 de cada 7,000 o hasta 30,000 nacimientos. Y va a afectar de igual manera tanto a hombres como a mujeres. Ahora, en la clínica vamos a tener tres tipos de afectación que van a ser como los más relevantes. El primero va a ser el colorectal, en segundo lugar vamos a tener el duodenal y en tercer lugar el del estómago. En el caso del colorectal, pues se desarrollan cientos o miles de pólipos en el colon y el recto. Y el 70-80 se localizan del lado izquierdo del colon principalmente. Los pólipos pueden ser sésiles, adenomatosos y van a cubrir la mucosa, pueden medir 1 centímetro o menos. En este caso vemos cómo se ven. Estos, por ejemplo, que son de aspecto vidrioso. Aquí que son múltiples. Aquí estos que son transparentes. Ahora, en el caso del duodenal, este va a ser el segundo sitio más común porque el primero va a ser el colorectal. Y el carcinoma que se origina aquí, que es el duodenal periampular, es la segunda causa de muerte. Y se localizan principalmente en esta parte, en la porción descendente del duodeno y en la porción horizontal. Y aquí tenemos una clasificación específica para el duodeno que va a ser la clasificación de Spiegelman, que como tal nos habla del número de pólipos, el tamaño de esos pólipos, cómo se ven a nivel histológico y el grado de displasia que llegan a tener. Y lo clasifica en 1, 2 o 3 puntos. Vemos que, por ejemplo, si tenemos de 1 a 4 pólipos de 1 a 4 milímetros con una histología tubular y displasia leve, va a ser un punto. Los 2 puntos va a ser si encontramos pólipos de 5 a 20 con un tamaño de 5 a 10 milímetros, con una estructura tubulovellosa y una displasia moderada. Y 3 puntos en caso de que encontremos más de 20 pólipos con un tamaño mayor a 10 milímetros que sean de características vellosa y con una displasia severa. De acuerdo a los puntos que tengamos, vamos a tener diferentes estadios, como el estadio 0, pues ningún punto. El estadio 1 es si tenemos de 1 a 4 puntos. El 2 de 5 a 6 puntos. El 3 de 7 a 8 puntos. Y el 4, pues que es el máximo de 9 a 12 puntos. Todo esto nos va a servir a continuación o más adelante cuando veamos el cribado para dar un tratamiento. Ahora, en la química del gástrico como tal, son pólipos genitales benignos que se localizan en el fondo, que es esta región del estómago, y pues todo el cuerpo antes de llegar al antro pilórico. Y todo esto pues es por la dilatación y los cambios químicos que se dan en las células fúngicas, que aquí arriba vimos cómo se vería un pólipo fúngico, aquí que es en el estómago, que es de los más frecuentes dentro de los 3 sitios que más afectan. Ahora, dentro de otras manifestaciones extraintestinales, por decirlo así, las más importantes o las que más relevancia tienen, pues serían estas. Puede haber en muchos otros órganos, pero
Las óseas son una de las más frecuentes en un 65-85% de los pacientes. Afecta principalmente al hueso frontal, que es como lo vemos aquí, que se forma un ostema. Se ve esta, que es una lesión benigna. Pero también puede llegar a la mandíbula, que es la parte inferior donde está el mentón, el maxilar, que es la parte de los dientes superior, y los huesos largos. Y en las dentales, que igual va a afectar en el 30-75% de los pacientes y va a incluir varias anormalidades como los dientes impactados o no erupcionados, una anquilosis dental, que no haya ausencia de dientes, que haya ausencia de dientes o dientes supernumerarios, como lo vemos aquí. Este sería un ejemplo de dientes supernumerarios y así se vería en una radiografía, un montón de dientes unos sobrepuestos sobre otros, que son uno de los hallazgos más frecuentes. Ahora, para explicar esta enfermedad, todo tiene una explicación de acuerdo a lo que ya habíamos mencionado de la mutación germinal en el gen APC, que va a iniciar como tal, pues todo una cascada de más señalizaciones que van a dar una patogénesis. En este caso, primero, pues vamos a ver la mutación del gen APC. Esta mutación que lo vamos a tener va a conferir que las células madres sobrevivan más, que en este caso van a ser las de las criptas, y por lo tanto van a tener una tasa de recambio más rápida que en los individuos sanos. Ahora, el gen que nos interesa aquí es el APC. Aquí tenemos cómo es su función normal y cuando hay pérdida de función. En el caso de la función normal vemos que se une a este factor que se llama axin y a otros cofactores que juntos producen esta, que es la GSK3 beta. Y esta se encarga de degradar la beta-catenina. Aquí la beta-catenina es una de las moléculas que importan. ¿Por qué? Porque fosforilan y degradan a la beta-catenina. Entonces, cuando se degrada la beta-catenina, se mantiene inactiva la vía WNT, que es la de proliferación. Pero cuando el APC está mutado, esta vía no funciona, no se une al axin, no, sino que no funciona GSK3 beta y por lo tanto no tenemos con qué degradar a beta-catenina. Entonces, se va acumulando en el núcleo y esto va a activar como tal la vía de WNT. Ahora, cuando se activa la vía de WNT por acumulación de la beta-catenina, que ya vimos que no es capaz de degradarse, esta se va a unir a estos dos factores que están aquí, TCF y LEF, que como tal son genes proliferativos. Entonces, lo que van a hacer es proliferar las células de la cripta, aumentar su supervivencia y aumentar con esto el crecimiento y desarrollo de los pólipos, que es como tal la manifestación que se expresa. Ahora, según el modelo que habíamos mencionado anteriormente, el de los dos golpes, el primero sería pues de manera germinal, ¿no? Que hay una mutación del gen APC. El segundo sería un golpe ya en las células somáticas, que como tal nos van a dar la pérdida de APC en la mayoría de las células de la cripta, con lo que vamos a tener una activación de la vía WNT que nos va a dar una expansión clonal de células mutadas y se van a formar pues muchos adenomas. Ahora, ¿cómo vamos a progresar de un adenoma a un carcinoma? De acuerdo a las alteraciones genéticas que más adelante se producen. Por ejemplo, aquí tenemos la mucosa del colon normal y entonces se hace la mutación germinal del APC. Pero ahora vamos a tener un adenoma temprano, que es esa pequeña formación, cuando se pierda el segundo alelo de APC. De ahí vamos a tener ya alteraciones genéticas ya de muy graves, digamos, en donde ya no vamos a tener un adenoma temprano, ya vamos a tener adenomas intermedios y adenomas carcinomas tardíos o de alto grado, que ahí vamos a tener una mutación de CRAS, una pérdida de esta que es SMAD4 y mutaciones del gen P53, que como ya vimos anteriormente todos esos son genes supresores de tumores, entonces al quedar inactivados o mutaciones, pues todo esto va a ayudar a la proliferación descontrolada de las células. Ahora, en resumen, pues es esto, ¿no? Que ya habíamos visto, la mutación germinal, la pérdida del segundo golpe. Con esto ya no hay función de APC, se acumula la beta-catenina, se activa la vía de WNT en la proliferación. Pero cuando se acumulan las mutaciones de CRAS, P53 y SMAD4, podemos progresar hacia un carcinoma colorectal. Ahora, de acuerdo a la afectación, por ejemplo aquí, tenemos que esta es sobre el manejo endoscópico para pacientes con PAF. Como tal, vamos a tener la del colon y la familiar.
Como tal, aquí vamos a ver si el paciente tiene síntomas o no los tiene. Si no los tiene, vamos a ver si es de 12 años de edad. En caso de que lo sea, podemos hacer una sigmoidoscopía. Ya depende si detectamos adenomas, si sí, pasamos a la colonoscopía o en caso de que el paciente tenga directamente síntomas. Ahora vamos a ver si los hallazgos que tengamos en esta colonoscopía van a justificar una derivación quirúrgica. En el caso de que presente de 0 a 20 adenomas o que sean pequeños de 1 o 2 milímetros y no tenga síntomas, la colonoscopía se repite en 2 años. Ahora, en el caso de que haya una mutación de APC con una enfermedad o un fenotipo grave, con presencia de 100 adenomas o más, o pólipos mayores a 10 milímetros con síntomas y que haya una progresión rápida del tamaño de pólipos, la colonoscopia se repite en 1 año o menos. Ahora, lo que sí nos daría como indicaciones para una cirugía sería un pólipo de 10 milímetros de diámetro, características histológicas favorables, aumento de los pólipos entre los exámenes y una enfermedad escasa de 100 a 1000 pólipos. Y lo que sí serían indicaciones ya absolutas serían cierto cáncer, síntomas graves de la poliposis, enfermedad con más de 1000 pólipos, histología desfavorable. Eso ya sería muy urgente. Ahora, en el caso del duodeno, como ya lo vimos, es dependiendo de los estadios según la clasificación de Spiegelman. Por ejemplo, si tenemos 0 puntos, realizaremos una colonoscopia cada 3 a 5 años. Si tenemos una estadio 1, sería cada 2 o 3 años y las papilas son aspecto normal. En caso de que no lo sean, serían cada 2 años. En el estadio 2, si todo está normal, sería cada 2 años. Si tienen un aspecto raro, sería cada año. En el estadio 3, pues si tenemos una papila normal, sería cada año. Y en el caso de que no lo tengamos, puede ser ya sea la vigilancia cada 6 a 12 meses o una cirugía duodenal. Y en el 4, pues igual cada 6 meses o una cirugía duodenal. En el caso del carcinoma gástrico, aquí como tal, pues, por ejemplo, si tenemos un carcinoma intramucoso, o sea que atraviesa todas las capas del estómago, sería directamente la cirugía. Pero si no lo tenemos, vamos a ver si el pólipo está en la glándula fúngica, pilórica o tubular. Si tiene una displasia de alto grado, se considera una gastrectomía, que como tal es el retiro del estómago. Si es de bajo grado, se da un seguimiento de 3 a 6 meses, considerando otros estudios como TAC, resonancia magnética. Ahora, si no tenemos esto, pero tenemos una displasia de alto grado, resección endoscópica y seguimiento de 3 a 6 meses. Y en caso de que no, si tenemos dimensiones de 10 milímetros, se hace una resección endoscópica, igual de 10 milímetros, resección endoscópica, 12 meses. Y si el pólipo está en la glándula fúngica, solamente a vigilancia duodenal. Como tal, es muy importante pues seguir cada uno de estos algoritmos que se nos proponen en las guías actualizadas, ya que es el manejo actual que se le debe de dar a este tipo de enfermedades. Y eso sería todo en este video. Gracias.